Encuesta que yo se las quiero mostrar, analiza varios puntos que son claves justamente de cara a lo que se viene ahora el 13 de agosto. Allí estamos viendo intención de voto, pero a nivel genérico. Cuando decimos genérico, hablamos de espacios políticos. Por fuerza, ¿no? Por espacios políticos y no por dirigentes de manera individual. Exactamente. Juntos por el Cambio, según esta encuesta, tiene un 23% de intención de voto contra el 19% de Unión por la Patria. En la tercera fuerza se ubican los libertarios con el 12%. Pero estamos hablando ahí entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria una diferencia de 23% y 19%. 4 puntos, ¿no? 4 puntos, exacto. ¿Qué pasa? Hablando, ¿no? Justamente de, vos recién hacías este hincapié, Luis, sí, sobre ahí está lo que son las por fuerzas dirigentes. electorales. Acá sí ya lo tenemos por dirigentes. Tenemos Patricia Bullrich, estoy viendo 18%, Horacio Rodríguez Larreta 10%, y hay un 5% que dice, no sé, pero sé que voto igual a Juntos por el Cambio. Y eso da una suma de 32.2%. Luego está Sergio Massa con el 16%, Grabois con el 5%, y no sé, pero voy a votar a Unión por la Patria, el 3%, lo que da una suma del 24.2%. 8 puntos, ahí hay más diferencia entre una marca y la otra, ¿no? Claro. Exactamente. Detrás está Javier Milei con 15%, Schiaretti, etcétera, etcétera. Bueno, lo saludamos a Diego Reynoso, que justamente estuvo a cargo de este informe. Diego, buenas noches, bienvenido. Agustina, Luis, Hugo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué indican estos datos? Bueno, estas son tendencias, todavía tenemos un 28% de indecisos, Que son aunque clave, ¿no? después Es un cuando número alto. reasignamos a esos indecisos y les repreguntamos, que es el slide que ustedes estaban mostrando recién, ahí se achica un poquitito más, a 5, a 9 puntos la indecisión, pero más o menos son tendencias generales donde, como todo más o menos indica desde principio de año, Juntos por el Cambio tiene la delantera, Unión por la Patria en segundo lugar, compitiendo digamos, por el segundo lugar y dando la disputa, y más rezagado el espacio de La Libertad Avanza, ¿no? Ahora, Diego... Y por otro lado también, aparentemente, todo indicaría que, digamos, los 3 candidatos más votados de las PASO van a ser Patricia Bullrich, Sergio Massa, Javier Milei, pero hay que esperar también qué pasa finalmente en la interna de Juntos por el Cambio, porque va a ser la más competida, donde muy probablemente el ganador de allí tenga muchas chances de convertirse en presidente, con lo cual no descartaría que Horacio Rodríguez Larreta, en el poco tiempo que queda, pueda hacer algún tipo de sprint para ver si puede alcanzar, digamos, la ventaja que tiene Patricia Bullrich. Ahora, Diego Reynoso, hablando de lo que decías de Horacio Rodríguez Larreta, la gente de Horacio Rodríguez Larreta está diciendo que estaría recuperando votos al mismo tiempo que Patricia Bullrich estaría estancada. Después hay otra encuesta que vamos a mostrar dentro de un ratito que aparentemente o está yendo por ahí. Pero la pregunta es, 28% de indecisos es altísimo todavía. ¿Esto tiene que ver con una apatía o con una especie de deseo de no ir a votar o ganas de no ir a votar, Diego? No, hay un cuarto, a nosotros nos dio en la encuesta que preguntamos también cuándo decidís tu voto, hay un cuarto, 27% más o menos, que decide su voto entre la última semana y el cuarto oscuro. De hecho, hay 8 puntos de personas que nos dicen en el cuarto oscuro decido mi voto. Mirá. Con lo cual, es un comportamiento, yo diría, casi común en una parte de la población, porque no todos están altamente interesados en la política como nosotros, ¿no? Sí, sí. Claro. Los profesores universitarios, los periodistas, los consultores, el círculo rojo, decía Durán Barba, digamos, ¿no? El resto de la gente está en otra cosa, probablemente. Correcto. Entonces, esos esperan al final, esperan un poco más de información. Diego, permitime, a propósito de esto, normal, digamos. de lo que vos planteás como indecisos, miremos hacia adelante, tu mismo informe, los escenarios posibles de octubre. Y ahí tenemos, por marca, como decíamos, Sergio Massa 20,6, le sigue Horacio Rodríguez Larreta con 18,5, Javier Milei se ubica en un 18,5, esto, por supuesto, si gana la interna Horacio Rodríguez Larreta, y Juan Schiaretti con un 6%. El otro escenario, el escenario 2, en este caso, es si gana Patricia Bullrich, 23,7 Patricia Bullrich, 20,7 Sergio Massa, tercero 15,9 Javier Milei y cuarto con 6% Juan Schiaretti. ¿Cómo cambia el panorama según la interna de Juntos por el Cambio? ¿Cómo cambia, no, Juan? Diego. Exactamente. Sí.
Sí, exactamente. Me parece que, por eso digo, es decisiva esa interna. Probablemente también, nosotros preguntamos, hay como un 10% de votantes estratégicos que nos dijeron, voy a ir a votar en las PASO una cosa y en la general voto otra. Ajá. Y muy probablemente haya un buen porcentaje de electores que voten en la interna de Juntos por el Cambio para afectar ese resultado, porque Ajá. claramente del resultado de esa PASO, el escenario va a ser uno de triple empate prácticamente o uno más clásico de polarización entre Juntos por el Cambio Ahora, y Unión por la Diego, Patria. ¿qué pasa cuando proyectás los indecisos? ¿Lo proyectaste los indecisos? No, para el escenario de octubre no. Sí lo hicimos para la PASO, donde hicimos repregunta más que proyección. Porque, ¿qué es proyección, Luis? Proyección es, quito los indecisos y asumo como que los indecisos se van a comportar exactamente igual que nos dijeron a quienes van a votar, y entonces es trasladar esos porcentajes hasta que sumen 100. En cambio, con repregunta, eso no necesariamente es así, porque por ahí, entre los indecisos puede ser hay un grupo más grande que prefiere más a un candidato que a otro, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces eso todavía no lo hicimos para octubre, lo vamos a hacer en la encuesta de Ok. septiembre, ya de cara a octubre, ¿no? Hablando de Sergio Massa, el precandidato y ministro de Economía, habló hace un ratito y dijo que lo que viene es mejor. Mira. Vayamos a abrazar a aquellos que se desilusionaron. Digámosles que asumimos nuestros errores, pero que los volvemos a abrazar, porque lo que está adelante, lo que viene es mejor. Una lectura. Bueno, a ver, hay que hacer una lectura de lo que dice. Sí. Massa tiene muchos problemas para hacer campaña, pero muchos problemas. Lo dicen todos los analistas. Es un problema que el ministro de Economía sea además candidato al presidente. Es un problema que el ministro de Economía tenga la inflación que tiene. Es un problema que el ministro de Economía sea candidato a presidente en medio de una negociación con el fondo que terminó medio con un acuerdo que todavía no termina de ser. Es un problema porque no tiene que ofrecer, no tiene que prometer, no puede vender un horizonte Claro. que lo debió haber empezado a gestar en agosto del año pasado, hace exactamente un año, cuando se convirtió en ministro de Economía. Quizá hablando con Fernando González, Sí. nuestro colega, director del Observador de España, que vivió el minuto a minuto de las encuestas en España, que también Sí. tuvieron un resultado sorpresivo, y que pone el énfasis en que la cuestión económica es lo que está teniendo hoy la campaña, nos puede agregar aún más, ¿no? Hola Fernando, buenas noches. Esa es la pregunta entonces. ¿Qué puede pasar con el destino de Massa y el tema de la economía? ¿Cómo están a los tres? Les digo buenas noches. Buenas noches. Y bueno, la verdad es que lo que cambió un poco el perfil de la elección en los últimos 15 días, en las últimas 2 semanas, tiene que ver con la economía, ¿no? La economía se metió en el centro de la campaña como no estaba antes. Vos hasta hace 2 o 3 semanas escuchabas hablar mucho de seguridad, mucho de las manifestaciones, los Claro. cortes de calle, los piqueteros, la violencia en Jujuy. Hoy esos temas están en un segundo plano de la agenda y básicamente está el dólar, Claro. básicamente está la inflación, está que cómo la gente no pierde en sus salarios respecto de la inflación. Y está hasta temas laterales que no venían al caso, como fue el tema del blindaje para eventualmente conseguir el dinero de la Argentina para poder salir del cepo lo más rápido posible. Lo planteó Patricia Bullrich, lo tomó Horacio Rodríguez Larreta, se convirtió en un tema de discusión en la interna de Juntos por el Cambio, pero la cuestión económica está dando vuelta. Ahora, es una complicación, Fernando, sobre todo para Sergio Massa, el candidato oficialista. Sí. Lo que decía Majul es cierto también, además, porque ¿qué puede prometer Massa? Y por otro lado, recién Luis Juez dice, no es que prometen, te amenazan con que lo poco que tiene te lo sacan si no gobiernan ellos. ¿Puede estar ahí la lógica de la narrativa oficialista? La verdad que es un desafío increíble, ¿no? El de Sergio Massa, uno lo escucha hablar en tono alto, ¿no? En el tono de grito de un acto de campaña, como recién, y no puede dejar de pensar enseguida en el famoso video viralizado de los ñoquis de la Cámpora, ¿no? Y de a Claro. dónde está hoy Sergio Massa en la candidatura. Es una complicación, la verdad es que en ningún país razonable un candidato que es el ministro de Economía del oficialismo con 115% de inflación Increíble. anual podría ganar una elección. Pero Ahora- es la Argentina, somos la Argentina y siempre estamos abiertos
a las sorpresas de todo tipo. Fernando, en este contexto en el que vos muy bien señalás, ¿no? La economía se apodera al final de la campaña. Recién Diego nos hablaba justamente sobre los indecisos, ¿no? La gran pregunta es, ¿la economía cuánto va a terminar influenciando a esos indecisos? ¿Y a quién le afecta más, teniendo en cuenta que Sergio Massa es el ministro y candidato del 115% de inflación anual y además, Fernando, dentro de lo que es Juntos por el Cambio, sabemos que esta semana, por ejemplo, la cuestión económica terminó generando también rispideces, ¿no? Y cruces entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿A quién le va a impactar más este centro económico, ¿no? que hoy estamos teniendo, sobre todo haciendo hincapié en los indecisos? Lo escuchaba a Diego Reynoso, veía la encuesta que publicó, que es muy interesante, y yo recuerdo la elección de 2019, ¿no? Donde los indecisos, las encuestas decían que la elección estaba pareja o que Macri perdía por poco, y los indecisos terminaron inclinándose por la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y yo creo que la situación económica de los últimos meses del gobierno macrista, que fue mala, la inflación que fue creciendo, y uno veía en la gente que conocía que no quería decir a quién votaba, pero que finalmente supimos que se habían inclinado por la fórmula oficialista porque estaban complicados en el bolsillo. Claro. Yo creo que el que no decide hasta último momento, el bolsillo es muy importante, la economía personal es muy importante. Y miremos a propósito de esto, lo que son los principales problemas que aquejan a los argentinos. Y fíjate cuál es el primero en este trabajo de Reynoso, justamente. La inflación, 55%, la inseguridad, 38%, la corrupción, 35%, la pobreza, 26%, los políticos, 23% y los bajos salarios, 21%. Mucha diferencia con lo primero, que es la inflación, ¿no? Del 55% saltamos al 38%. Diego Reynoso, es un trabajo que muestra esto que estamos conversando, la economía al tope de la demanda social. Sí, ya hace un tiempo que, sobre todo en particular la inflación, ¿no? Es como el tema casi excluyente de discusión pública y en el que además ambos grupos de electores, los de Unión por la Patria y los de Juntos por el Cambio, están de acuerdo. No tienen diferencia. En todos los demás sí, hay un gap muy diferente, ¿no? Qué sé yo, inseguridad y corrupción es una preocupación más importante entre los votantes de Juntos por el Cambio, pero endeudamiento externo y la justicia es más importante entre los votantes de Unión por la Patria, con lo cual entonces, bueno, ahí empiezan las segmentaciones de las agendas de cada uno de los candidatos, ¿no? Pero un dato curioso del tema Sergio Massa, que hay que señalar, es que en cualquier modelo que predicen o explican los resultados electorales de los oficialismos a nivel internacional, te diría, famoso modelo del profesor Abramovich, hay dos variables que impactan directo en el porcentaje de votos que tiene un oficialismo, que es la aprobación presidencial y la situación económica. Con estos dos indicadores uno debería predecir un escasísimo rendimiento del oficialismo. Sin embargo, pese a todo esto, Massa es uno de los dos competidores en cualquiera de los dos escenarios. Es muy curiosa esa situación. Qué dato, Diego, ¿eh? Sí. Bueno. Perdón, tiene una respuesta a eso. No quiero parecer como más analista pero para el conversar. Claro. No, es lindo para conversar. Primero que el peronismo es un sello que tiene un núcleo duro del 30%, ¿no? Claro. Sí, de base, sí. Y segundo, que Massa es vendido por Cristina. Atención que Cristina hace tiempo que no aparece, después vamos a analizar eso. En la cornisa, después de mi editorial, junto al turco Asís, Jorge Asís, quien viene hoy al piso de la cornisa. Pero el segundo dato es que lo ha, de alguna manera, Cristina lo ha, entre comillas, bendecido. Vamos a ver hasta qué punto, eso es algo a discutir. Interesante. Muchas gracias, Diego, por el contacto y por tu estudio, ¿eh? Muy amable, un abrazo. Luis, Hugo, Agustina, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Y a propósito de esto está Florencia Donovan con nosotros para hablar de economía, que es el eje de la discusión y según Fernando González también el eje de este final de campaña. Estamos a día de las PASO. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo va? Bienvenida. Hola, Hugo.